Bueno, sean bienvenidos a esta segunda charla de un ciclo de webinars que arrancamos el mes pasado. Para quienes no me conocen, yo soy Eduardo Matuna, soy el socio responsable de la práctica laboral en Paraguay de Ferrer Abogados. Conmigo están hoy Adriana Figueredo, que es asociada senior de la práctica laboral, y Cindy Arce, que es gerente de CPA de CPA Ferrer. Un poquito como contexto y antes de darle paso a las chicas, eh, como habíamos hablado para quienes estuvieron en la charla anterior, estamos utilizando este formato de webinars para hablar de cuestiones cotidianas, cuestiones del día a día que hacen a a la práctica laboral y a la práctica de recursos humanos eh, y aportar valor desde nuestra experiencia. Entonces, dividimos un poquito lo que es la charla, o pretendemos dividir lo que es la charla en tres grandes aspectos. Por un lado está un repaso rápido de lo que dice la normativa sobre el tema en cuestión. Por otro lado está los aspectos administrativos o procesales en términos de sistema y cuestiones más del día a día administrativa que se encarga Cindy. Y por último, o como una tercera arista, las buenas prácticas desde el punto de vista legal en base a nuestra experiencia sobre estas cuestiones. Entonces, un poquito a pedido de muchos de los clientes y también en base a a las múltiples consultas que vemos en el día a día, consideramos consideramos que era oportuno hablar de sanciones y despidos más desde la perspectiva general, naturalmente, y no desde casos específicos o desde industrias específicas, pero por lo menos que esto sirva como un pantallazo y también, bueno, si de repente ven que hay cuestiones que en el día a día ustedes o que no les queda claro, pueden usar la sección de preguntas y respuestas del sistema de Zoom. Siempre que sean preguntas genéricas y no específicas. Y si tienen preguntas específicas, lo charlamos con mucho gusto después del webinar. Así que, como habíamos prometido también en la sesión anterior, la idea es que vayan rotando los distintos expositores o los distintos disertantes a través de los distintos miembros del equipo de abogados y de CPA. En este caso, la vez anterior estuvo Ana conmigo, hoy le dejo a Adri el micrófono para que ella en conjunto con Cindy desarrollen este tema y bueno, yo voy a hacer una intervención más puntual, pero la charla queda con las chicas, así que sin más preámbulo le dejo el paso, le dejo el micrófono a las chicas. Gracias, Edu. Buen día a todos y a todas. Gracias por sumarse. Bueno, eh, iniciamos un momentito, hablando de sanciones. Vamos a hablar de sanciones disciplinarias, de qué son las sanciones, naturaleza, para qué sirven y la regulación legal brevemente. Las sanciones son medidas disciplinarias, son herramientas que tiene el empleador justamente para demostrar y para dejar constancia del incumplimiento de los trabajadores, ya sean incumplimientos del código laboral, incumplimiento de otras leyes, pueden ser incumplimientos de políticas internas, código de ética, código de conducta que manejen dentro de la organización. Entonces, es esta herramienta que tiene el empleador y justamente lo que busca es reencauzar o mejorar la conducta del trabajador y que esto no se vuelva a repetir, que el incumplimiento no se vuelva a repetir y se pueda mejorar el ambiente de trabajo en general. Están reguladas en el artículo 353 del Código del Trabajo
Y tenemos tipos de sanciones que pueden ir desde una amonestación verbal a un apercibimiento por escrito. También tenemos lo que son las suspensiones de contratos sin goce de salario. Eh, Ahí también apuntar que podemos aplicar suspensiones hasta 3 días sin hacer sumario administrativo en averiguación de los hechos. Entonces, a partir de 4 días de suspensión hasta 8 días, necesitamos realizar sumarios administrativos. Y también traslado al lugar de trabajo, postergación temporal del ascenso y como última sanción, que es la más grave, ya tenemos el despido con justa causa, que vamos a estar también hablando sobre esto más adelante. Bueno, y para aplicar cada tipo de sanción, vemos que son consultas muy recurrentes. ¿Cómo aplicar? ¿Cómo decidimos qué sanción aplicar? Y ahí nada más recordar que no existe un orden de prelación ni un orden jerárquico establecido por la ley. Es decir, no es que a veces tenemos o venimos con una idea también bastante arraigada de que, por ejemplo, tenemos que seguir unos pasos, qué sé yo, aplicar 3 apercibimientos para luego pasar a una suspensión, luego aplicar de un día para poder pasar a una suspensión de 3 días, por ejemplo. Y no necesariamente es así, o sea, eso no está establecido en la ley tal cual. Y en realidad, ¿cuál es el criterio para aplicar las sanciones? El criterio es la gravedad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuán grave fue para la compañía? El perjuicio que causó. Y cuando hablamos de perjuicio, podemos hablar de perjuicio reputacional, perjuicio económico para la empresa. Esto es súper importante manejar, más para los casos de despido con causa, cuál es el perjuicio que causó el hecho que cometió el trabajador y también si el trabajador, o sea, si este incumplimiento es o no reincidente. Y para eso es muy importante tener un legajo bien establecido de cada trabajador, ¿verdad? Porque justamente de cara a un juicio laboral, por ejemplo, no es lo mismo afrontar un juicio contra un trabajador que tiene, por ejemplo, 8 años de antigüedad y no tiene ninguna sanción registrada. Entonces, eso demuestra que realmente el trabajador fue implacable en su trabajo. Sin embargo, si tenemos el mismo ejemplo de una persona con 8 años de antigüedad, pero que registró varias sanciones a lo largo de su relación con la empresa, entonces ahí tenemos un legajo y tendríamos obviamente muchas más herramientas para poder sostener un despido con causa, por ejemplo. Y pasando al siguiente tema de archivo y conservación de documentos, también vemos que es una consulta bastante recurrente en relación a cuánto tiempo después de que finalice la relación de trabajo con cada trabajador, la empresa tiene el deber de guardar las sanciones y los documentos laborales en general. Y allí es nuestra recomendación que es que la guarda y conservación de documentos se dé por 5 años y eso es porque básicamente los documentos laborales implican descuentos o pago también de dinero o de salario a los trabajadores, por lo cual asimilamos nosotros con documentos contables que se tienen que guardar por 5 años. Entonces, eso también queremos recalcar acá porque sabemos que es un issue también del día a día por cuánto tiempo y cómo guardar estos documentos. Y en relación a la comunicación de las sanciones a los trabajadores, tenemos lo siguiente. Las sanciones tenemos que comunicarlas por escrito, tienen que estar bien detallados qué es, por qué, y también los artículos del Código de Trabajo o Código de Ética, Código de Conducta, Reglamento Interno de Trabajo, que fueron incumplidos por el trabajador. ¿Qué pasa si el trabajador no quiere o se resiste a aceptar esta comunicación de sanción o niega el hecho? Si bien podemos dejar constancia ante, por ejemplo, dos testigos de que el trabajador no aceptó o no recibió, no quiso firmar la comunicación que le estamos haciendo, vimos que en la práctica resulta mucho más eficiente, mucho más rápido enviar directamente por medios telemáticos. Eso quiere decir por WhatsApp y por correo electrónico. Entonces, en un ejemplo, si como recursos humanos tenemos
una reunión con el trabajador, la persona se niega a recibir, entonces ahí ni bien finaliza la reunión, realizamos un scan de lo que es la sanción en sí y ya le enviamos por WhatsApp y por correo. Para eso nosotros adaptamos nuestros modelos de sanciones en el que incluye que la sanción se puede comunicar por medios telemáticos. Y esto también es para evitar, Hay sí, un temita más para complementar. También para que esta estrategia sea válida, que a nosotros nos dio muy buenos resultados en el tema de comunicación por medios telemáticos, es necesario que nosotros tengamos evidencia de cuáles son los datos de contacto de los trabajadores. Ya sea, si es una sanción, es lógico que podamos enviar esa comunicación a su correo corporativo, pero cuando estamos hablando de una desvinculación, naturalmente vamos a tener que enviar a su correo personal o a su número de teléfono personal. Entonces, también poder aplicar este tipo de estrategias requiere de un trabajo previo, de tener bien documentado, bien registrado, mejor dicho, los datos de contacto de todos nuestros empleados y que eso se mantenga actualizado para que el día de mañana él no pueda decir o ella no pueda decir que nunca le llegó la notificación porque hace años no cuenta con ese medio de contacto. Solo para dar forma a eso. exacto. Y también complementando lo que dijo Edu, una consulta que tenemos a veces es qué pasa si la persona no contesta, pero vemos que le llegó el mensaje, ¿verdad? Entonces, directamente, si yo tengo que aplicar, por ejemplo, una suspensión, entonces nosotros ya tomamos como válido, ya es válido porque ya le llegó a la persona la información y no es necesario que acuse recibo necesariamente. Entonces, enviando la sanción por medios telemáticos le llega a la persona, ok, nosotros ya aplicamos, por ejemplo, la suspensión. Ya hacemos efectivo eso, no es necesario que nos conteste el trabajador. Y por último, hablando del plazo que tenemos para aplicar las sanciones, son de 30 días desde que ocurre el hecho o desde que como empresa tomamos conocimiento. Y ahí más muy importante siempre actuar con rapidez porque el plazo es corto, más si tenemos que hacer algún sumario, alguna investigación o aplicar un despido con causa. eh, Siempre estamos con un plazo que es corto, como dijimos, lo de los 30 días. Y también mencionar que el día que la empresa toma conocimiento o que ocurre el hecho ya es el día uno. No es que se cuenta desde el día siguiente, sino se cuenta desde que ocurre el hecho, que sería el día uno. Y bueno, también mencionar que tenemos que hacer las comunicaciones de las sanciones al ministerio y al IPS, que ahí Cindy nos va a mostrar de un caso práctico cómo se realiza esa comunicación. Sí, bueno, buenos días a todos. Así tal cual como Edu ya lo anticipó, mi participación en esta charla es para darle un pantallazo de cómo abordamos estos temas a nivel operativo, sea las sanciones y después el tema que vamos a hablar siguiente, que son los despidos. Ya desde una perspectiva operativa, en este caso vamos a hablar del Ministerio de Trabajo, cómo comunicamos estas sanciones. Y desde un ángulo financiero, que muchas veces es menos visible, pero es totalmente clave para cualquier organización. Entonces, en esta diapositiva, ¿qué es lo que ven? Es el sistema del Ministerio de Trabajo y el icono de cómo deberían comunicar estas sanciones. Entonces, en primero, el plazo es que tenemos 30 días para comunicar ante el Ministerio de Trabajo una vez aplicada la sanción, ya sea vía oficial, online, al Ministerio de Trabajo. Y por segundo, tenemos las suspensiones, que es sin goce de sueldo, que al ser sin goce de sueldo deben comunicar al Ministerio de Trabajo posterior al IPS, porque no van a pagar salario y por ende tampoco aporte al IPS, al IPS. Entonces es muy importante comunicar estas sanciones porque también en el día de mañana va a funcionar para alimentar las planillas laborales que están en marcha para el sistema del ministerio. Así que comuniquen las sanciones, tenemos 30 días ante el Ministerio de Trabajo. Sí mismo. Y también es muy importante, agregando lo que estaba mencionando Cindy,
En caso de juicios, es muy importante tener comunicadas las sanciones porque también eso se lleva en cuenta, se pide en oficio al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo responde e incluye ahí las sanciones comunicadas. Entonces es muy importante tener ese registro y esa comunicación al Ministerio del Trabajo y al IPS. Claro, ahí como para, antes de pasar al siguiente punto, nomás para redondear la idea, como bien decía Adri y como complementaba Cindy, nosotros tenemos que entender que las sanciones son herramientas realmente que tiene el empleador para encauzar, eh, o mejor dicho, no solo para encauzar inconductas de los empleados, sino también para dar forma y contenido al registro o al legajo de los empleados. Entonces, y son herramientas que tenemos que usar porque a nosotros nos deja, a nosotros como compañía y naturalmente a nosotros como abogados, nos deja mucho mejor parados o llegamos mucho mejor preparados a una instancia judicial o nos ayuda a tomar una mejor decisión al momento de que tengamos que desvincular a una persona con causa. Si es que a lo largo de toda la relación con la persona fuimos consistentes y dejamos o utilizamos correctamente esta herramienta. Como ponía el ejemplo, porque al final del día lo que nosotros tenemos que ver es cómo va a tomar el juez la medida más gravosa que queremos aplicar, que sería la desvinculación con causa. ¿Cómo que el juez va a considerar que es muy gravoso para el empleado o no? Entonces, si nosotros presentamos un caso de una persona que tiene 5 años en la compañía, que cometió una infracción medianamente grave, pero que tiene el legajo limpio de amonestaciones o de cualquier tipo de sanciones, mejor dicho, naturalmente el juez se va a inclinar a pensar de que la medida de la desvinculación con causa por el hecho medianamente grave es muy exagerada para este caso en concreto. Nosotros podemos ir a contar que realmente en los 5 años la persona incurrió en un montón de incumplimientos, pero si eso no está debidamente registrado, no tiene ningún valor. Entonces, en la medida que nosotros somos consistentes y si trasladamos este mismo ejemplo a una persona que tiene 5 años en la compañía, que cometió el mismo hecho medianamente grave, pero que tiene un legajo bien registrado donde quedaron todos los incumplimientos, quedaron todas las sanciones, mejor dicho, registradas debidamente. Y hasta podemos probar de que es una cuestión reiterativa, es un incumplimiento, una infracción reiterativa. Entonces, obviamente vamos a llegar con un argumento mucho más robusto de cara a un juez. Y cuando menos le vamos a plantear la duda razonable de que la desvinculación fue correcta. Entonces, este es un elemento que a nosotros nos ayuda a tomar la decisión correcta en el momento correcto. Eh, y como decía Adri, también para ir redondeando la idea, no hay una regla que tengamos que seguir al momento de aplicar sanciones. En realidad, es mucho criterio teniendo en cuenta esto que les mencioné recién, de cuán grave es el hecho, es criterio y mucho es contexto de la situación. O sea, distinto es aplicar una suspensión de un día por una persona que faltó un día sin dar aviso, a aplicar una suspensión de un día por la misma persona que faltó un día pero que ya tiene como tres amonestaciones o tres apercibimientos previos por el mismo hecho. Entonces, naturalmente llegamos mucho mejor parados y es muy poco probable que eso se pueda impugnar, que esa sanción se pueda impugnar judicialmente. Súper, Edu, muchísimas gracias. Y bueno, sí, entonces, redondeando las ideas de sanciones, vamos a pasar a hablar de los despidos, que es nuestro segundo tema. Vamos a hablar de los despidos o sea, de manera injustificada, con causa y también durante el periodo probatorio. Cuando hablamos de despido injustificado, bueno, es un derecho en realidad que tiene el empleador de terminar el contrato sin decir por qué
pagando unos rubros adicionales que son básicamente el preaviso y la indemnización. Entonces, para el despido injustificado, debemos pagar el salario y aguinaldo proporcional, vacaciones causadas, pendientes de goce, las proporcionales también, de acuerdo a la antigüedad del trabajador. Solamente las vacaciones proporcionales se abonan en caso de despido injustificado. Y como les mencioné, la indemnización y el preaviso que varían de acuerdo a la antigüedad de la persona. Y Cindy nos va a explicar con un caso práctico un ejemplo de liquidación de despido injustificado. Sí, bueno, acá la idea es que vean de forma desglosada cuáles son los componentes principales que estamos obligados a pagar en una liquidación por despido injustificado y algunas fórmulas básicas que nos van a permitir lograr ver el impacto económico que tiene esta decisión ante las empresas. Entonces, el Excel que están viendo ahí, que es un recibo de liquidación, está con base a un ejemplo de una persona que tiene 4 años, 10 meses, que cobra un salario mínimo legal vigente. Entonces se decidió despedirle de forma injustificada. El salario se paga correspondiente al mes completo, en este caso el mes completo de junio, porque le liquidas el 30 de junio. El aguinaldo corresponde a la 12ª parte del total percibido durante los 6 meses del trabajo del año en curso. Hablo de 6 meses porque estamos el 30 de junio. La indemnización por despido, calculamos 15 jornales por cada año de antigüedad, utilizando como base el jornal promedio de los últimos 6 meses. En este caso, tomamos el salario diario de 93.000, que es el jornal de un salario mínimo, pero tienen que tener en cuenta que en caso de que el empleado cobre otras remuneraciones, otros ingresos, se suma todos los ingresos y se promedia con los últimos 6 meses. También acá un punto importante es que vamos a redondear 5 años de antigüedad, dado que el empleado superó los 6 meses de su último aniversario. Entonces se redondea al año siguiente completo. 4 años, 10 meses son 5 años. Entonces la fórmula es 15 jornales por jornal promedio de lo que percibe el empleado en los últimos 6 meses por los años de antigüedad. El preaviso omitido. Al no haberse otorgado el preaviso, se abona el equivalente de 45 días de salario en efectivo, en cheque, en transferencia. Hablo de 45 días porque tenemos 4 años, 10 meses. Caso de que tenga 9 meses, va a ser 30 días. Entonces, teniendo en cuenta lo que ya aclaró Adri, va muy de la mano con la antigüedad del empleado. Las vacaciones causadas vencidas, el trabajador tiene un saldo de 5 días de vacaciones vencidas. Al haber superado los 6 meses desde el inicio del periodo de goce, estas vacaciones son pagadas al doble. Esto es teniendo en cuenta la charla anterior. Son pagadas al doble porque son 10 meses. Superó el periodo de goce. Entonces deben ser pagadas al doble. Salvo que haya comunicaciones donde por oficio usted le comuniquen, el empleado se acerca y te dice, no, yo tengo programado tal día de vacaciones. Entonces ahí vos tenés documentos suficientes como para no pagar doble. Y las vacaciones proporcionales se abonan los días generados en el año en curso. Esto teniendo en cuenta de su último aniversario al 30 de junio se halla cuántos días es que deben pagar. Y lo único que tenemos como obligación desde la ley, que nos marca la ley, es el 9% por todo lo percibido, excepto el aguinaldo. Espectacular. Bueno, pasamos entonces. Acá continuamos en las Sí, comunicaciones. acá de vuelta, la idea es que vean cómo funciona la parte operativa del Ministerio de Trabajo. Bueno, en caso de que nosotros decidamos optar por dar el preaviso, que es el aviso anticipado de la desvinculación, la duración varía, que es de 30 días hasta un año, 45 de un año a 5 años de aniversario, 60 días se supera los 5 a 10 años de aniversario. Entonces, si deciden preavisar, se comunica al ministerio, es obligatorio comunicar porque de vuelta, esto va a nutrir los libros laborales que el ministerio está implementando. En caso de una renuncia,
también es el mismo icono, solo que en observación colocan que es una renuncia voluntaria. En caso de un despido injustificado. Si vamos a hablar de justificado, no hay preaviso. Entonces, importante comunicar también los preavisos. Y ahí también para complementar, mencionar que el preaviso tiene que ser cumplido de manera completa, no puede ser cumplido de manera parcial. Por ejemplo, un trabajador que tiene que cumplir 30 días de preaviso, pero finalmente avisa con 15 días de antelación o con 10 días de antelación, entonces no está cumpliendo a cabalidad completamente los 30 días de preaviso que tiene que cumplir, y de esa manera el empleador en la liquidación de haberes puede descontar el preaviso incumplido, que es la mitad básicamente de los días que eso es lo que se puede descontar, la mitad de los días que el trabajador tuvo que haber cumplido de preaviso. Y eso aplica para ambos casos. Cuando como empresa estamos notificando un despido injustificado, tenemos que cumplir la totalidad del preaviso, y también cuando el trabajador renuncia. Obviamente hay casos en los que en los que los trabajadores solicitan eh, que no se les realice ese descuento, y allí ya depende de las políticas internas de la empresa si acceden o no a no descontar el preaviso incumplido. Pero es importante que sepan que sí, que realmente podemos realizar esos descuentos si es que no se cumple el preaviso de manera completa. Pasando, a ver, un poco, hablando de la terminación de contrato dentro del periodo de prueba, vemos que acá como buena práctica siempre queremos recordar que el periodo de prueba se establezca en el contrato, usualmente es de 60 días, puede ser mayor para trabajadores altamente calificados. En la práctica se suele colocar 90 días para estos trabajadores, pero eso no está establecido en la ley tal cual. Puede ser más o menos días, 70 días. Hay casos que aplican mayores días cuando realmente es un trabajo muy calificado que se necesita de más tiempo para evaluar las condiciones del empleado. Y bueno, acá no se abona indemnización ni preaviso, y lo mismo podemos hacer la comunicación de la terminación también por medios telemáticos, si es que la persona se niega a recibir la comunicación. Y se abona salario hasta el día trabajado y el aguinaldo proporcional. Y pasamos ahora a hablar de despido justificado. Bueno, el despido justificado, sí, en este caso, como ya hablamos, es la mayor sanción que puede aplicar el empleador. Las causales están establecidas en el artículo 81 del Código de Trabajo. Pueden ser varias, puede ser engaño por parte del trabajador, incumplimientos graves, injurias, perjuicios que cause el trabajador a la empresa, a los bienes de la empresa. Tenemos acoso, trabajo a desgano, ausencia injustificada, abandono. Tenemos bastantes causales que sí, eh, a la hora de un juicio laboral, es la empresa la que tiene que probar que el trabajador incurrió en alguna de estas causales. Con esto, aplicando el despido justificado, se abona salario, aguinaldo proporcional y vacaciones causadas en caso que se hallen pendientes de goce. Y acá Cindy también nos va a mostrar con un ejemplo práctico en la Y liquidación. Y acá la idea es que puedan comparar un despido injustificado de un justificado. Entonces, teniendo el mismo ejemplo de un empleado de 4 años, 10 meses, que gana un salario mínimo legal, tenemos que se le debe abonar todo el salario completo del mes, el aguinaldo proporcional, la indemnización por despido no aplica, hago un comparativo al anterior, el preaviso omitido no aplica, las vacaciones causadas vencidas aplica, teniendo en cuenta el saldo que recibe el empleado, y las vacaciones proporcionales no aplican. Y de vuelta, lo único que estamos obligados a descontar es el 9% por todo lo percibido, excepto el aguinaldo.
Súper. Ahí pasando un poco, Bien. Acá de vuelta, pantallazo de cómo deberían operativamente comunicar al Ministerio de Trabajo. La primera es la imagen de un despido injustificado. Tipo de movimiento, motivo de movimiento, van a buscar el despido injustificado. Del otro lado van a encontrar la baja del empleado, pero con una causa. Entonces ahí Adri le va a profundizar de vuelta el tema. Es importante que encuentren el causal de despido. sí mismo. Sí, es muy importante porque últimamente vemos en nuestra experiencia que en los casos judiciales los jueces se fijan cuál fue la causal que la empresa marcó en la salida de IPS y del ministerio. Entonces, porque finalmente en juicio nos vamos nosotros como empresa y defendemos una causal. Entonces, siempre es importante que correctamente podamos establecer cuál es la causal y dejar eso sentado en IPS y en el ministerio. Y acá queremos hablar un poco de las limitaciones a los despidos. Y en este caso, a los despidos injustificados, tenemos limitaciones para aplicar despido injustificado, que es la estabilidad propiamente. Y la estabilidad se puede dar por varios motivos, como ya sabemos, la estabilidad especial por antigüedad, que se da con los empleados de más de 10 años en adelante. Acá mencionar que tenemos el periodo de sospecha, que es a partir de 9 años, 6 meses. Entonces, lo que también ya le damos un tratamiento distinto a los trabajadores con esa antigüedad y siempre es importante estudiar caso a caso para proceder con los despidos con estas personas. También hablamos de estabilidad sindical, estabilidad de los negociadores de contratos colectivos de trabajo, estabilidad de negociadores del RIT, el Reglamento Interno de Trabajo, y también muy importante la estabilidad con la que cuentan las mujeres embarazadas o las mujeres, las madres trabajadoras en periodo de lactancia. Y acá también queremos mencionarles que existen criterios jurisprudenciales recientes que hablan de esto, porque tenemos realmente muchas consultas sobre esto, de, y en especial sobre el periodo de lactancia, sobre el permiso de lactancia, que hay veces que las trabajadoras no presentan el certificado de extensión. Entonces ahí va la pregunta, ¿puedo o no puedo desvincularle sin causa, sí o no, estando protegida con la estabilidad? Y ahí siempre es importante ver caso a caso y analizar realmente porque el criterio jurisprudencial es bastante protector en el sentido de que, por ejemplo, si la madre presenta con posterioridad a los 10 días, que es lo que tiene de tiempo para presentar de nuevo su extensión de lactancia. Entonces, si presenta con posterioridad a eso, de todos modos, el juzgado establece que la protección está. Por ende, no se puede proceder al despido sin causa. Entonces, siempre es importante cuando tenemos casos de mujeres que los niños siguen siendo lactantes, ver bien este tema, porque sabemos que hasta los 2 años de edad del niño, la mujer puede tener esta estabilidad. Y para las personas con estabilidad tenemos las opciones de desvinculación que puede ser acuerdo por mutuo consentimiento ante escribano público, que siempre es una buena práctica realizarlo. También por jubilación, cuando el trabajador que es estable se acoge a la jubilación. Y obviamente el despido con justa causa que es previamente probado en juicio. O sea, ahí mencionar que para las personas estables, como dijimos, no podemos despedirle injustificadamente. Lo que podemos hacer es, o lo que tenemos que hacer es suspender el contrato, se le envía una notificación, se suspende el contrato a las resultas de un juicio laboral, porque lo que hacemos al demandar una justificación de causal de despido es pedirle al juez que habilite el despido. Entonces es realmente el juez el que establece el despido con justa causa para las personas estables. Entonces ese es un poco el proceso en caso de las personas estables.
Y queremos hablar ahora brevemente de unas cuantas causales, como dijimos, son bastantes causales, pero queremos hablar de estas causales específicas que vemos que hay muchas consultas y que son muy importantes y que nosotros podemos también tener un papel como empresa, un papel proactivo para poder llegar bien a un juicio laboral en caso de que ocurra. Y el primer punto que queremos tocar es el trabajo a desgano o la baja performance, también le llamamos. Bueno, como primer punto, entender que la baja performance o el trabajo a desgano no se configura por un hecho aislado, sino tienen que ser varios hechos. ¿Y cómo documentamos esos varios hechos? Nosotros tenemos jurisprudencia de casos de éxito sobre justamente trabajo a desgano. ¿Y qué fue lo más importante en estos casos? ¿Qué es lo que el juzgado realmente tomó en consideración? Primero, las sanciones que hayan sido progresivas. Es decir, por ejemplo, tenemos una baja performance de un trabajador de ventas. Entonces, primer punto, aplicamos un apercibimiento, por ejemplo. Y seguido a eso, realizar una evaluación y que, por ejemplo, esa evaluación o una sesión de coaching para que la persona mejore su productividad, todo eso tenerlo documentado. Es decir, que el trabajador sabe, ok, tuvo un apercibimiento, sumado a eso, tuvo una sesión de coaching o tuvo una evaluación donde se me dijo, tengo que mejorar en esto, esta es la métrica que se espera de vos. Entonces eso nuevamente firmado por el trabajador y también hay casos en los que se refleja inclusive en el salario de las personas, porque obviamente en un mes bueno tienen buenas comisiones, por ejemplo, para la gente que cobra comisiones, y luego cuando tiene una baja performance, eso se puede reflejar también en el salario. Em, hay mucho, y en este caso también fue muy importante establecer políticas sobre esto, establecer políticas en donde se establezcan las sanciones o cuál va a ser el proceso de coaching o de evaluación que van a tener esas personas. Y luego de pasar por todo ese proceso y aún así la persona no mejora la performance, entonces ahí podemos aplicar este inciso que es trabajo a desgano. Entonces, recapitulando un poco, entender que no es un hecho aislado, que tenemos que armar el legajo, como estábamos hablando, ahí ya viene muy de la mano de lo que hablamos respecto a las sanciones, tener sanciones documentadas y procesos adicionales de evaluación con los trabajadores para que esta causal aplique. Después queremos hablar de los casos de embriaguez y cuáles son las buenas prácticas y cómo se configura esta causal. Primero, comentarles que sí, que la empresa tienen derecho a hacer controles aleatorios respecto a ya con alcotest o con pruebas de toxicológicas para ver el tema de presencia de drogas en el cuerpo de las personas. Sin embargo, es muy importante y también la jurisprudencia tenemos casos en los que la jurisprudencia estableció que es sumamente importante contar con políticas y procedimientos para la realización de estas pruebas. Primer punto, porque es importante que tengamos políticas para establecer la tolerancia cero, porque el Código de Trabajo habla de que, que es causal de despido que el trabajador acuda al trabajo en estado de embriaguez, que no necesariamente es lo mismo a la tolerancia cero, que puede ser que una persona no esté en estado de embriaguez o en un estado muy crítico, pero ya tenga alcohol en la sangre. Entonces, es muy importante establecer políticas de tolerancia cero al alcohol y a las drogas para todos los puestos. Eso también es súper importante mencionar para todos los puestos. Y también el procedimiento, cómo vamos a hacer estos controles aleatorios. ¿Y por qué digo que es muy importante el procedimiento y tener bien establecidas los formularios también? Porque en la práctica lo que vemos es que cuando se hacen controles de alcoholemia, por ejemplo, los trabajadores, si bien se hacen la prueba, da positivo y luego se niegan a firmar el resultado que dio positivo. Entonces ahí nosotros instalamos también como buena práctica en las políticas tener una lista previa de personas que se van a someter
a la prueba. Y ahí ya van firmando. Entonces tenemos una lista con los nombres de las personas que se van a someter a la prueba y las personas ya van firmando que se van a someter a la prueba. Entonces eso es una prueba anterior que hacemos previo al Alcotest, por ejemplo, y luego ya con eso reforzamos y con testigos, si es que, y con los resultados de la prueba, si es que el trabajador se niega a firmar el resultado positivo. Entonces, esa es una muy buena práctica. eh, También incluir en las políticas que la negativa a realizarse la prueba también es causal de despido, etcétera. Entonces, todos esos, como esas variantes, vamos incluyendo en las políticas y la verdad que tienen resultados muy, muy buenos. Bueno, y luego pasamos al acoso, también es un tema muy recurrente en las empresas y tenemos muchas consultas sobre esto, eh, que es el acoso que puede ser acoso como mobbing o acoso sexual. Y en este caso, bueno, son hostigaciones que reciben los empleados, que puede ser de sus superiores, de sus compañeros, de la máxima autoridad o de algún subordinado que tenga la persona. Y acá hay varios puntos siempre a tener en cuenta. Lo más importante que nosotros señalamos como buena práctica es tener canales de denuncia sobre esto. También mencionar que, que el disparador de los sumarios, porque sí tenemos la obligación de realizar sumarios por una resolución del Ministerio del Trabajo, es que justamente tiene que haber una denuncia por escrito de la víctima y eso ahí la empresa tiene que realizar una investigación para establecer los responsables, establecer si realmente hubo o no un hecho de acoso y ahí tomar las medidas que pueden ser suspensión, pueden ser separar a las personas, que se le cambie de sucursal a los involucrados o que se le cambie de turno. O sea, hay varias medidas que inclusive se pueden tomar de manera previa. O sea, ni bien inicia el sumario, ya se pueden tomar medidas previas como para que las personas no tengan contacto hasta que finalice el sumario y luego esto se comunica nuevamente al Ministerio de Trabajo el resultado. Y también es muy importante entender acá que siempre hay que tomar con mucha delicadeza y con mucha seriedad, porque si la empresa tiene responsabilidad si es que no toma acciones. O sea, hay que ser proactivo, hay que tomar acciones, porque si como empresa no hacemos nada frente a un caso de acoso, podemos enfrentar una demanda y ahí podemos tener responsabilidad por daño moral. Por ejemplo, es muy recurrente ahora que se demande eso, entonces de nuestro lado de decirles eso y, bueno, establecer políticas también ayuda mucho internamente para establecer los canales de denuncia en casos de acoso. ¿Y cuáles son los elementos a revisar en casos de acoso? Y que haya hostigamiento o que se le aleje a una persona. Hay muchos otros casos que se le den tareas inferiores a su cargo, tareas superiores al cargo que puede realizar. O sea, hay varios puntos que hay que tener en cuenta para analizar malos tratos también, para analizar en un caso de acoso. Y por último, queremos hablar de la inasistencia y abandono y establecer un poco la diferencia porque sabemos que puede ser un poco confuso. Establecer el inciso P del código del artículo 81 nos habla de inasistencia o de ausencias injustificadas, que pueden ser tres de seguido o cuatro alternadas en el mes. Para despedir por ausencias injustificadas en este inciso, no es necesario eh, que realicemos la intimación. Si es que una persona se ausenta, por ejemplo, el 5 el 10 el 12 y luego el 20 de un mismo mes, entonces como buena práctica nosotros siempre recomendamos aguardar em, que finalice el mes para ver cuántas ausencias realmente tenemos de la persona y ahí poder aplicar el despido por ausencias injustificadas. Ahora, lo que es importante entender, y ahí va de la mano con para entender la diferencia con el abandono,
es que en las ausencias injustificadas para aplicar esta causal, la persona, el trabajador, tiene que volver al trabajo. Entonces, por eso les hablé de esas ausencias alternadas, porque si la persona vuelve al trabajo, pero realmente no justificó sus ausencias, ellos tienen la obligación de justificar sus ausencias. No es necesaria la intimación si es que la persona volvió al trabajo y tiene esta ausencia injustificada. De manera directa se puede aplicar el inciso P, que es de las ausencias injustificadas. Ahora, cuando sí necesitamos la intimación y esperar los 3 días que, para que la persona justifique sus ausencias y se reintegre, es cuando la persona ya no vuelve al trabajo. Entonces, tenemos una ausencia, luego tenemos una ausencia al día siguiente, bueno, enviamos la intimación, aguardamos los 3 días y si la persona no vuelve, no da señales, no se reintegra al trabajo, no vuelve, no nos da justificativos, entonces ahí podemos ir por la vía del abandono. Entonces son causales distintas, sabemos que puede ser un poco confuso. También es importante mencionar que cuando comunicamos al trabajador el despido con causa por inasistencia o por abandono, tenemos que elegir una causal. Entonces, tenemos que tener bien definido, no podemos enviar la carta de comunicación de despido con dos causales porque ahí hay una confusión y con eso también los jueces son bastante exigentes. Si bien, también explicarles un poco que supongamos que una persona falta hoy y directamente ya se hace la intimación. Eso no impide que después podamos echar por ausencias injustificadas. Podemos todavía, eh, siempre y cuando la persona, como yo les expliqué, vuelva al trabajo. Ahí está el diferenciador entre una causal y la otra. Y finalmente, para redondear un poco la idea del despido con causa y en general, tenemos que considerar siempre la comunicación, que tenemos que tener la nota de comunicación de despido con causa con la causal establecida. En caso de negación de recepción por parte del trabajador, aplica lo mismo que te hablamos para las sanciones, que es comunicar por medios telemáticos. Esto de manera inmediata porque tenemos que ser proactivos y también evitar así alguna denuncia ante el Ministerio de Trabajo, etcétera. Y si pasa eso, entonces nosotros como empresa ya tenemos respaldo de que enviamos la notificación a los trabajadores. La liquidación y firma de documentos, esto es muy importante mencionar que como buena práctica tenemos que tener la liquidación firmada del trabajador y luego proceder al pago de la liquidación. No al revés. ¿Por qué? Porque si se paga la liquidación y no tenemos la liquidación firmada, podemos exponernos a que el trabajador inicie una demanda y solicite de vuelta el cobro de su liquidación diciendo que él no cobró. Y nosotros tenemos como empresa que tener las herramientas para poder demostrar que sí pagamos. Y una de ellas, obviamente, es o la transferencia o el pago vía cheque, que nosotros siempre recomendamos que sean medios trazables eh, para poder demostrar en juicio, pero también es muy importante y es imprescindible tener la liquidación firmada por el trabajador. Entonces, allí ya vamos viendo también caso a caso, si la persona se niega, bueno, mandamos una ratificación de despido, le comunicamos que si bien si el pago no va a ser posible en ese mismo día, le avisamos, se va a pagar en los 5 días hábiles siguientes por temas operativos. Entonces ya avisamos y nosotros ya tomamos las riendas para poder evitar cualquier tipo de denuncias o de malos entendidos en ese sentido. Con esto finalizamos y no sé si tienen algunas consultas, podemos revisar acá en el chat Sí, hay varias de preguntas y preguntas, Ardi. Hay respuestas. como 15 preguntas en el chat. Ok, bueno. A ver, tenemos una consulta que dice, si todas las sanciones emitidas fueron firmadas por testigos, ¿serán válidos los documentos para poder avanzar con la baja justificada? Por otra parte, si se envía la sanción telemáticamente al momento de buscar el historial,
lo ideal sería tener una carpeta virtual con el print de las comunicaciones hechas. Esto sería válido para demostrarlo ante una posible demanda. Bueno, con la primera pregunta, si todas las sanciones fueron emitidas, o sea, fueron firmadas por testigos, sí es válido, solamente que en ese caso, porque también decimos que es mejor hacer la comunicación telemática, porque si tenemos un juicio, vamos a tener que citar a esas personas, a los testigos que comparezcan en el juicio, ya sea como testigos o para que validen que su firma es la que está en el documento. Pero sí, sí sirve como legajo. Y sí, es bueno, es una buena práctica tener ya en el historial los prints de las comunicaciones telemáticas. Eso sería una muy buena práctica que pueden implementar como recursos humanos, tener todo eso ya sea virtual o impreso, ya como manejen el legajo. Después tenemos una consulta de cuando el empleado tiene saldo negativo en el finiquito, si se le puede descontar el aguinaldo. Y el aguinaldo en este caso es un rubro que necesariamente tiene que cobrar el trabajador. Es inembargable por ley, entonces el aguinaldo no se puede descontar. Ahí ya hay, si es que, bueno, ahí ya hay que ver por qué tiene saldo negativo y obviamente la empresa tiene vías legales ya después para reclamar el pago, ¿verdad? Pero debería iniciar un juicio contra el trabajador. Como preaviso, el funcionario tiene que sí o sí trabajar en ese periodo, sí. En el preaviso, el trabajador tiene que trabajar porque en el preaviso básicamente no cambian las condiciones laborales. Queda, quedan las mismas obligaciones que hay que cumplir durante el preaviso. Bueno, acá hay una consulta sobre las vacaciones también. Eh, Tengo una consulta respecto al pago de vacaciones vencidas. ¿Qué pasa si la persona solicita la acumulación de las mismas para el siguiente periodo con la documentación correspondiente y luego renuncia? De igual manera, debemos abonar doble las vacaciones pendientes. Y no, ahí directamente justamente había mencionado Cindy que si tenemos las documentaciones que respalden por qué la persona no salió de vacaciones en su periodo de goce, que es los 6 primeros meses desde su aniversario laboral, entonces ahí podemos proceder al pago simple. Em, para el test de alcoholemia es preferible que esté estipulado en el RIT o con una política interna del área de SSO sería suficiente. Sí, sí, tenemos RIT obviamente, es mucho mejor que esté estipulado en el RIT que en el RIT lo que se establece en realidad es que la empresa puede realizar controles aleatorios, por ejemplo, pero la política siempre es necesaria. ¿Por qué? Porque la política tiene todo el procedimiento y como dijimos, los formularios, todo ese proceso está establecido en las políticas, lo cual siempre también hace necesario que tengamos las políticas establecidas y también es muy importante tener por escrito que circulamos esas políticas con los trabajadores. Entonces, si tenemos un listado, ponele, se entregan copias de las políticas, tener un listado que recibió la persona, la política. Ahora mismo también lo que realizan mucho las empresas es circular vía intranet, por ejemplo, pero también contar con ese registro del check que la persona leyó las políticas, porque eso es muy importante a la hora de los juicios. Tenemos que demostrar como empresa que circulamos las políticas y que las personas tenían conocimiento de eso. Y también en casos, sí, también hay casos en los que se necesiten entrenamiento, por ejemplo, para otro tipo de políticas, siempre es importante que tengan esos entrenamientos y que tengamos un listado de eso. Ok, acá tenemos una consulta respecto a la doble sanción. Generalmente en la práctica
hay como una confusión, por ejemplo, en las ausencias injustificadas. Algunos mencionan que si descontamos o no pagamos ese día no trabajado, si en paralelo aplicamos una amonestación, sería doble sanción. Considero que son dos procesos en paralelo distintos. Asimismo es. El, el tema de las ausencias injustificadas, no se paga el salario, en realidad no se genera salario porque la persona no trabajó y su ausencia es injustificada. Entonces, que se haga el descuento está correcto. Y adicionalmente, si se aplica una amonestación, eso no es entendido como una doble sanción porque lo primero es no se paga salario porque no hubo trabajo ese día. Entonces no se generó salario ese día. Y lo siguiente es aplicar una amonestación que están en todo su derecho. La denuncia de la víctima tiene que ser en lo laboral penal para avanzar con un despido injustificado. Entiendo que esto es sobre el móvil que estuvimos hablando y no, tiene que ser una denuncia escrita al, a la empresa, al canal que establezca la empresa, que puede ser recursos humanos, puede ser la gerencia, depende del caso. Y ahí es donde inicia el proceso de investigación del sumario para los casos de acoso. No necesaria, no tiene que ser una denuncia penal para el sumario. La intimación se puede realizar en PDF enviada por WhatsApp consignada en el contrato, dice. Los telegramas realmente no son eficientes. Asimismo, como hablamos, nosotros también como mejor práctica en los contratos ya incluimos los datos de las personas, correo y también que las comunicaciones pueden ser de manera telemática. Entonces, ahí nos evitamos utilizar los telegramas porque no son eficientes, porque tardan mucho tiempo y también tenemos que tener confirmación si llegó o no llegó el telegrama de parte de Copaco, lo cual se hace muy burocrático. Entonces, sirven las intimaciones eh, hechas por medios telemáticos. El pago puede ser considerado realizado con el comprobante de transferencia solamente en caso de que no quiera firmar la liquidación. Y justamente eso también es lo que explicábamos, que ahí ese pago nosotros tenemos como empresa que poder linkear, que poder reputar que es a esa liquidación. Entonces necesariamente necesitamos la liquidación. Si bien en un juicio nosotros vamos a defender y vamos a decir, este pago corresponde a esta liquidación, necesitamos, necesitamos tener la liquidación. ¿Qué pasa si si la empresa le da vacaciones adelantadas al empleado antes de cumplir un año y la persona no quiere tomar dichas vacaciones? Y hay que evaluar un poco la operativa. Realmente el trabajador está obligado a salir de vacaciones después de los un año y la empresa puede fijar la fecha. Obviamente por motivos de organización, hay muchas veces las empresas prefieren acordar eso con los trabajadores, pero es importante mencionar que, que la empresa es la que fija las fechas. Y respondimos la mayoría de las consultas. Voy viendo. ¿Cuántas reincidencias de test positivo de Alcotest es causal de despido? No se necesita reincidencia para que sea causal de despido. Sí, como hablamos, que en la política esté bien establecido que eso es causal de despido y que la empresa tiene tolerancia cero respecto a eso. Otra consulta, un llamado de atención por nota en concepto de ausencia en el mes debe ser comunicado al ministerio. Sí, si es un llamado de atención, como ya se consideraría como un apercibimiento, entonces es recomendable que tenga todo el formato de un apercibimiento y que se comunique al ministerio, así mismo. Bueno, Edu, no sé si quieren agregar algo más.
Edu, Cindy. De mi parte, no, Adri. Solo una consultita que acá es para mí. ¿Cuál es el motivo de salida en el IPS, Ministerio de Trabajo, cuando es durante el periodo de prueba? Ahora hay que tener en cuenta que hay una versión nueva del Ministerio de Trabajo que ya tiene un ítem que es otro. Podrían usar ese para el Ministerio de Trabajo, no así para el IPS. El IPS no tiene esta opción. Entonces, como buena práctica, nosotros usamos mutuo consentimiento ante dos testigos y te da la observación. Entonces, ahí colocan que el empleado no superó su periodo de prueba. Eso es como buena práctica que estamos teniendo. Así que eso por mi lado, Adri. Ok, bueno. Con esto damos entonces por finalizado. Les agradecemos a todos la participación y quedamos atentos si tienen algunas consultas de casos específicos a las órdenes. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias, buen día a todos. Gracias. Chao, chao.